Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, pues yo la veo, así que tiene que estarla viendo, supongo. Sí, sí, se ve. ¿No? Yo veo con un poco de lag, pero ahora se ve bien, ahora se ve. Bueno, entonces voy a copiar el ejercicio. Este sería ejercicio 2, simulacro, segundo parcial. Entonces el ejercicio dice así, dice, tenemos f de R2 en R2 y me dan la fórmula de f, que es xy cuadrado más 2y cuadrado más 1. Me dan una región del plano, que es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado menor o igual que 1, pero aparte me dicen que x tiene que ser menor o igual a 0, y me pide hallar los extremos, hallar máximos y mínimos absolutos. Absolutos. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer un grafiquito de cómo es la región y después, Damián, yo voy a empezar a hacer, pero te voy a estar preguntando a vos y, bueno, los que quieran participar, obviamente. Porque hay una parte que creo que es la que vos hiciste y después donde te trabaste. Y eso es lo que quiero llegar más o menos rápido a la parte que te trabaste. Pero Sí, quiero sí, que sí, o todos estén. sea, si no la idea principal, básicamente. Si hice capaz algo mal de entrada y la cagué. No, yo creo que no. Creo que el problema es no supiste manejar el final, el tema del borde bien, que es lo que quiero mostrar ahora. Entonces, lo primero sería, bueno, que vamos a graficar acá la elipse esta. La elipse esta, el X va entre menos 2 y 2, y el Y entre menos 1 y 1, y después tengo que hacer la elipse que une esos puntos. Entonces tengo, por acá está eh, menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 1, y más o menos, esa elipse va a ser una cosa así. Esta es la elipse, ¿está bien? Aproximadamente. Pero aparte de la elipse, como tengo acá menor o igual que 1, me está diciendo que es la parte, el interior de la elipse. Pero después tengo esta otra condición, que es que x tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, como x es menor o igual a 0, tengo que estar, vamos a pintarlo mejor con un color, qué sé yo, el verdecito, tengo que estar del lado de los x negativos. Entonces mi región D va a ser adentro de esta elipse, pero con x negativo. Vamos a pintar de azul esta raya, que sería el eje Y. Y esta es mi región D. Bien. Entonces, lo que hizo Damián, vos también corregime si no fue así, pero lo que yo entiendo que hizo Damián es, si yo quiero encontrar máximos y mínimos absolutos, es lo primero que voy a hacer es buscar los puntos críticos libres de la función, y los puntos donde el gradiente se anule. Sí, sí. Y después ¿Sí? busqué con Lagrange Entonces, lo del borde. después nos preocupamos por el borde. Muy bien. Sí, sí. Pero entonces, uno calcula la f sub x, la f sub x va a ser y cuadrado, y después calculamos f sub y f sub i es 2xy más 4i, que esto es como tener 2i por x más 2. Entonces, cuando uno hace esta cuenta, bueno, que observa, dice, bueno, i igual 0, si yo planteo que f sub x, f sub x es igual a 0, esto ocurre si solo si i es igual a 0,
Pero una vez que y es igual a 0, f sub i también es 0. Y en estos puntos, f sub i también es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Todos los puntos de esta forma, x, 0, son puntos críticos. ¿Está bien? Todos estos puntos son puntos críticos. Fíjate que entonces ya sabés que el criterio del Hessiano nunca te va a decir nada, porque el criterio del Hessiano te va a decir si un punto crítico es un máximo o un mínimo, pero para que funcione tiene que ser un punto crítico aislado. Si tenés toda una familia de puntos críticos, ya no te va a andar. Entonces, necesariamente el criterio del Hessiano ya no lo vas a poder usar. Pero no importa, todos estos son puntos críticos. Si yo evalúo, los voy a marcar con algún colorcito acá, con, qué sé yo, con violeta. Los puntos de la forma x0 son igual 0, corresponde al eje x, ¿no? Son todos estos puntos. Toda esa recta que estoy dibujando ahí es toda una recta de puntos críticos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, aparte después vi la función y la función en todos esos puntos valía 1. Era Claro, claro. como si fuera una Porque cuando silla. tiene la función, si evalúas en igual 0 y x lo que sea, siempre vale 1. Ahí vale 1 siempre. Ah. Muy bien. Pero lo que yo sé es que estos son puntos críticos. Tengo infinitos, ya encontré infinitos. Obviamente que el x sabemos que va a estar entre menos 2 y 0. Que es lo que me dice acá la figura. Este es el menos 2. El 2, menos 1, 1. Muy bien, entonces encontré todos estos puntos críticos. Ahí, como bien me dice Damián, ahí la función vale 1. Lo que tenemos que ver ahora es qué pasa en el borde. Ahora, la dificultad que aparece acá, yo quiero usar, puedo hacer parametrizando o puedo hacer Lagrange. Pero lo que uno tiene que observar es que el borde, si supongamos que lo quiero hacer parametrizando, conviene, dependiendo del contexto, va a convenir Lagrange o no, pero el borde lo vamos a dividir en dos regiones. Una región va a ser mirar la parte curva, ¿está bien? Eso es un borde. Y otro borde es este segmento. ¿Está bien? Son los dos bordes que tenemos. Tenemos por un lado la parte curva y por otro lado el segmento. Entonces esos bordes tenemos que considerarlos de manera distinta. ¿Por qué en tres, Ezequiel? ¿Cómo dividiste los tres bordes? ¿Cuál sería el tercero? ¿Qué hiciste? ¿La curva de arriba y la curva de abajo? Claro, pero fíjate que si vos miras toda la curva como una sola, primero que podés parametrizarla, pero si no la parametrizás, lo bueno es que ahí la curva esa viene dada por esta ecuación, por esta ecuación implícita. Y cuando tenés esta ecuación implícita, puedes usar Lagrange. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a encontrar todos los puntos críticos de F en toda la elipse. De los puntos críticos que encuentre, me voy a quedar solo con aquellos que están en la región que me interesa. Entonces ahora digo, bueno, busco los puntos críticos en la elipse x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Bueno, esta función la llamamos g de x, ¿sí?
Y ahora usamos Lagrange. Bueno, por Lagrange, en los puntos críticos, tenemos que el gradiente de f tiene que ser un múltiplo del gradiente de g. Esto que está acá sabemos que es f sub x igual a lambda por g sub x y f sub y igual a lambda por g sub y. Muy bien. Entonces, g sub x, ¿cuánto vale? Vale x sobre 2 y g sub y vale 2y. fx y gx la tenía calculada acá. Vamos a copiarlos. Copiar. Y los traigo acá. Pegar. ¿Está bien? Ahí tengo fx y fi. Entonces ahora igualamos. Y acá, si yo digo que... salí. fx es lambda gx, esto es lo mismo que decir que y cuadrado es lambda x dividido 2. Y fi igual a lambda gi, esto es lo mismo que decir, bueno, si saco el 2i factor común, como hice antes, es 2i por x más 2, tiene que ser igual a 2 lambda i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, en la segunda ecuación, esta que está acá, bueno, obviamente el 2 se puede simplificar, eso no hay nada que decir. El 2 sí lo puedo simplificar. Ahora, para simplificar el i lo puedo simplificar siempre y cuando i sea distinto de 0. Entonces, el caso i igual a 0 lo tengo que considerar, pero uno dice, bueno, digo, si i es igual a 0, entonces voy a la primera ecuación y me queda que 0 tiene que ser igual a lambda x dividido 2. Y entonces de acá voy a obtener que x igual a 0 o lambda igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Si x es 0, si estamos acá, me queda el 0, 0, pero el 0, 0 no pertenece a la elipse. No cumple la restricción. Si lambda es igual a 0, lo que uno obtiene es un punto, sabemos que y es igual a 0, me queda que x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado tiene que ser igual a 1, pero y vale 0, me queda que x al cuadrado tiene que ser igual a 4, o sea, x igual a más menos 2. Pero como x tiene que ser negativo, obtengo el punto que sería menos 2, 0. Este punto ya lo teníamos. Si miramos acá, este punto pertenece a la recta de puntos críticos, es este que está acá. Ese punto ya lo teníamos, no me agregó ninguna cosa nueva. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ¿qué sería lo siguiente? Que sé que considerar ahora qué pasa si i no es 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa si i no es 0? Entonces ahora decimos, bueno, si i no es 0, puedo simplificar el i y me queda que entonces lo que obtengo es que x más 2 tiene que ser lambda i.
De acá sacamos entonces que I es X más 2 dividido lambda. Bueno, ¿qué pasaría si lambda es 0 acá también? La cosa es que si lambda es 0, ya es lo mismo que antes, porque que lambda sea 0 va a querer decir, por un lado, si lambda es 0, X es menos 2. Profe, Y si miro, sí. ahí si lambda es distinto de 0 no se cancela. No me queda solamente x más 2 igual a lambda. Ah, tenés razón, sí, perdón, Elisa, tenés razón. Disculpe, era así. X más 2 igual a lambda. Disculpe. Ya sea lambda igual a 0, ya está, me queda así. Entonces me queda que X, gracias, 2 menos lambda, no dije nada, está muy bien. Y en la primera ecuación, la de I cuadrado, me queda entonces que I cuadrado es igual, ¿cuánto era? Era lambda X sobre 2, que es igual a lambda 2 menos lambda sobre 2. Esto es I cuadrado. Puedo despejar I de acá, pero no importa, porque yo lo que quiero ver es la ecuación de la ecuación de la elipse. Pero entonces yo sé que X cuadrado sobre 4 más I cuadrado tiene que ser igual a 1. Y de acá que saco, X al cuadrado es 2 menos lambda al cuadrado sobre 4 más I cuadrado. I cuadrado es lambda por 2 menos lambda dividido 2. Esto tiene que ser igual a 1. Sí, sí, Pablo, gracias. No estoy en un buen día de cuentas, ¿eh? Lambda menos 2. Bueno, ¿qué me queda acá? Una cuadrática, ¿no? Me queda una cuadrática. Desarrollo y me queda lambda cuadrado menos 4 lambda más 4. Si multiplico todo por 4, voy a multiplicar todo por 4, así este 4... no quise hacer eso. Si multiplico todo por 4 acá arriba, acá se va este y acá me queda un 2, y acá se va este y me queda un 4. Así es un poco más fácil hacer la cuenta. Entonces ese cuadrado me quedo acá, más, después tengo 2 lambda cuadrado menos 4 lambda, igual a 4. Chequenme las cuentas porque obviamente no estoy en un buen día de cuentas, ¿no? Ya se dieron cuenta de eso. Entonces ahora, bueno, bien, este 4 y este 4 se van. Y me quedó, a ver qué me quedó. Me quedó 3 lambda cuadrado menos 8 lambda igual a 0. Con lo cual lambda por 3 lambda menos 8 es igual a 0. Y de acá sacamos que lambda es igual a 0 o lambda es igual a 8 tercios. ¿Está bien? Lambda igual a 0. Y bueno, ¿qué me queda? Lo mismo de siempre. Me queda el punto menos 2, 0, que ya lo tenía. Y lambda igual a 8 tercios, ¿qué me quedó? Me quedó que X es, cuando le resto 2, 2 es 6 tercios, me queda 2 tercios. Y me queda 2 tercios por 8 tercios. ¿Cómo es? 2 tercios por 8 tercios por 1/2. Este se va con este y me queda 8 novenos. Este lo descartamos
Porque este número x es mayor que 0, entonces no está en la región. ¿Está bien? Dígame si hasta acá se entendió. Sí, sí, sí. Hasta ahí llegué. Pasa que acá me hice quilombo, porque cuando planteamos que i tiene que ser distinto de 0, obtuve el menos 2, 0. Y dije, ese punto tampoco pertenece, porque i tiene que ser distinto de 0. Ah, bueno, está bien, pero igual es como que te da lo mismo que antes. Te da uno. Sí, es cierto, este punto también lo tenés. En Claro, realidad, pero por eso llegué acá y me hice quilombo y dije, no, está todo mal, o capaz que el punto está así. Pensé que capaz que estaba mal el enunciado, capaz que era x mayores a 0. Entonces el punto era el 2 tercios, 8 novenos. no, porque todavía no terminaste. Vas por ahora. Ahí llegué. Hasta ahora lo que tenemos, lo que estamos. Toda esta cuenta me dice en todo este tramo y en todo este tramo no hay puntos críticos nuevos. Los únicos puntos críticos que tenemos son los que estaban sobre la recta, sobre el eje X. Esos son los únicos puntos críticos que encontramos hasta ahora. Lo que tenemos que analizar ahora es qué pasa en el eje Y. Y seguro que este punto y este punto, esos puntos los vamos a tener que incorporar como puntos críticos. Porque son los puntos donde el borde tiene un ángulo. ¿Está bien? Entonces ahora uno dice, bueno, veamos qué pasa. Analicemos. ¿Qué pasa en x igual a 0, que es el otro borde? Entonces acá uno ¿qué hace? Mira la función f de 0i, y cuando uno evalúa la función, que la tenemos acá, en el enunciado, a ver si me parece, ahí está. Si donde dice x pongo 0, lo que me queda es 2i cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, esta función f de 0i es 2i cuadrado más 1. Y tenemos que i va a estar entre menos 1 y 1. Y esta función yo la puedo graficar muy fácil. Vamos a hacer un gráfico de esta función, donde acá grafique i y acá grafique f de i. Entonces esta es una parabolita, ¿no? Esta es una parabolita. En 0 vale 1. En 1 vale 3. En menos 1 vale 3. Este es el gráfico de esta función. ¿Está bien? Si no te das cuenta de hacer este dibujo, que puede ser, a veces uno no se da cuenta de hacer estas cosas, ponemos entre paréntesis esto, a veces uno no se da cuenta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hallar los máximos y mínimos, los extremos de esta función de una variable en este intervalo cerrado y acotado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, derivo. Si esta función llamémosla phi de i, no se ve bien ahí, vamos a poner así. A esto lo llamo phi de i. Cuando calculo f' de i, esto me da 4i, y esto es igual a 0 si solo si i es igual a 0. Entonces, esto me da un nuevo punto crítico, que es el 0, 0. Este punto crítico ya lo teníamos, porque este punto crítico
sigue estando en todo, a ver, ahí está, sigue estando en todo este segmento de puntos críticos que teníamos al principio. ¿Sí? Es este. Pero lo que tenemos ahora, siempre que ustedes hacen el máximo de una función en un intervalo cerrado y acotado, los otros puntos críticos son el 0,1 y el 0-1. Entonces, los puntos críticos que uno obtuvo al final de todo, cuando recolecta todo, digo, todos mis puntos críticos, son los que son de la forma x0 con menos 2 menor o igual que x menor o igual a 0. Vamos a hacer así. El 0,1 y el 0-1. A ver, Ezequiel, ¿cuál es la parte que no quedó claro? La parte de cómo obtuve el 0,1 y el 0-1. Porque esto es una cosa más del CBC, pero lo repaso. Cuando vos tenés una función de una variable, en este caso tenía esta función, phi, de una variable, y yo quiero hallar los extremos de esta función en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, ¿cómo se hace en el CBC para encontrar los extremos de esta función? Siempre los bordes del intervalo son candidatos extremos, siempre, y los puntos del interior del intervalo son todos los puntos donde la derivada se anule. Entonces, acá lo que hice fue, derivo la función igual a 0, y me fijo todos los puntos de adentro del intervalo donde la derivada se anule. Eso es un punto crítico. Pero los otros puntos críticos que siempre tengo son cuando estoy en el borde del intervalo. Entonces, esos son estos dos, que son los que tengo que agregar. El 0 es porque estábamos considerando acá x igual 0. ¿Está bien? Bueno, y entonces ahora tengo toda esta colección de puntos críticos, tengo que ver cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Bueno, pero eso es evaluar f. Entonces yo calculo f en x, 0, y ya observamos que esto valía 1 para todo x. En todos los puntos críticos de ese renglón valía igual. Ahora, si yo calculo f de 0,1, esto vale 3. Y si calculo f de 0-1, también vale 3. ¿Qué concluimos entonces? Que hay un mínimo absoluto en los X. Me perdí. En f de 0,1 hay un máximo absoluto, y en los f's de x Bien. y 0 hay un mínimo absoluto. Claro, o sea, me olvidé de analizar el segmento. Claro, todos estos puntos son todos mínimos absolutos. Todos valen lo mismo. Y en estos dos puntos son máximos absolutos los dos. Profe, una Entonces pregunta. la conclusión es que x, 0 con menos 2 menor o igual que x menor o igual a 0 son mínimos. Y 0,1, 0-1 son máximos.
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si bien acá evaluaste, y bueno, te dio, ¿no? 1 y 3 y 3. Sí. Pero no podía pasar que, por ejemplo, te haya los valores que te dieron 3, ponele, uno supondría que es un máximo. ¿No puede ser que sean un punto Sí. silla y eso? ¿No teníamos que igual en algún momento usar el hessiano? Te pregunto No, porque... no, porque acá lo que estamos haciendo nosotros, que no lo mencioné, pero tendría que haberlo mencionado, es cuando vos mirás el enunciado del ejercicio, vos lo que tenés es decir, tengo una función f, esta función f, es una función continua. Esta región D, vos mirás el dibujo, es una región del plano que es cerrada y acotada. Entonces lo que te asegura el teorema de Weierstrass, Ah, que cierto, como es por el una función teorema. continua, Claro. seguro que hay un lugar donde alcanza el máximo y un lugar donde alcanza el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno encuentra todos los puntos críticos, todos los candidatos, evalúa donde medio máximo, donde medio más grande es el máximo, donde más chico es el mínimo. En todos los Claro. otros, todos los otros no sé. ¿Está bien? La cosa es que en este caso, todos los puntos críticos que encontré o son máximos o son mínimos. No hay puntos críticos que no sean, pero en muchos otros ejercicios pasa que hay algunos puntos críticos que no van a ser ni máximos absolutos ni mínimos absolutos. Y en este tipo de problemas no nos preguntamos sobre si son máximos locales, mínimos locales o puntos silla, eso no interesa. Solamente me preocupa si son máximos absolutos o no. Claro, perfecto. No, aparte, claro, justo coincidió que habían 2 con 3 y 1 con 1, ya está. O sea, no podía haber Claro. otra opción. Está bien. Profe, ¿podría dar un pantallazo rápido del paso a paso? ¿De esto? Claro. ¿Querés de este ejercicio en particular o un pantallazo general de cómo se abordan este tipo de problemas en general? Bueno, las dos me sirven, pero sí, hablaba del ejercicio en particular, Sí. pero Pero mira, lo hago en general primero porque si lo hago en general creo que es más claro entenderlo y después te va a resultar más sencillo entender qué hice acá en el paso a paso de este problema. Mirá, bueno, voy a agregar una hojita acá adelante para hacer el... Ahí está. Así hago la descripción general. Bueno. Porque la idea, vas a ver que la idea es muy simple y parece de este tipo de problemas. Y después por qué vas a entender todas las cuentas de por qué lo hicimos así en el problema particular. Entonces acá el tema es el siguiente. Vos tenés, la situación sería, tenés una función f, definida, digamos, en R2, pero podría ser R3, no varía mucho. R2 en R, que vos sabés que es continua, en principio. Y tenés una región D del plano, que vos sabés que es cerrada y acotada. Entonces, hay un teorema, que es el teorema de... Ay, salí de acá. Un teorema que se llama Teo de Weierstrass. El Teo de Weierstrass dice que en estas condiciones, sabés que siempre existen x0 y 0 y x1 y 1, por lo menos un punto x0 y 0 y por lo menos un punto x1 y 1, pero podría haber muchos más, pero sabés que por lo menos existen dos de la región D, tales que f alcanza el mínimo absoluto en x0 y 0 y el máximo absoluto en x1 y 1. Entonces, siempre que vos estás con una función en una región que es cerrada y acotada, ¿sí? Siempre seguro que existe el máximo y el mínimo de la función. Eso no ocurre si estás en si estás en una región que no es cerrada y acotada, no tiene por qué ocurrir. Vimos ejemplos, ahí no tiene por qué pasar. Puede ser que alcance un máximo y un mínimo, o puede pasar que existan extremos locales.
¿Está bien? Pero en principio, si no, pero en una región que es cerrada y acotada, hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los encuentro? Puede ser que haya un solo máximo absoluto, o dos, o tres, o infinitos. Y puede ser que haya un solo mínimo absoluto, o dos, o tres, o infinitos. Puede pasar cualquier cosa. Yo seguro sé que por lo menos hay uno. Por lo menos un máximo y por lo menos un mínimo. Pero podría haber mucho más, que es lo que nos pasó en el ejemplo de recién. Encontramos infinitos mínimos y dos máximos. Entonces puede darse cualquier combinación posible, pero seguro por lo menos hay un mínimo y por lo menos un máximo. Entonces, ¿cómo los encuentro? Entonces, para encontrarlos, la estrategia es dividir el problema en dos partes. ¿Sí? Entonces, son dos partes. Dividimos el problema. Bueno, dividimos el problema en dos etapas. Primera etapa. Busco los puntos críticos en el interior. ¿Está bien? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Calculo el gradiente de f en xy igual al 0, 0. Esto es resolver el sistema f sub x de xy igual al 0, 0 y f sub y de xy igual al 0, 0. Igual al 0. Este sistema puede ser muy fácil o muy difícil de resolver, dependerá de qué tan compleja sea la f. En general, las cosas que aparecen en la práctica o en el parcial son ecuaciones que uno puede resolver. Entonces, yo resuelvo y acá encuentro todos estos puntos críticos. Estos puntos críticos lo que tenés que hacer es fijarte cuáles de esos puntos pertenecen a tu región D y cuáles no, porque puede ser que la función, cuando yo estoy estudiando esto, me da un punto crítico que quizás estaba en otro lado. ¿Está bien? Entonces, de estos puntos críticos, puede ser que no haya ninguno, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa, que haya muchos, que encuentres uno y no esté en la región, que encuentres dos y esté uno en la región y otro fuera de la región, puede pasar cualquier cosa dependiendo del problema. Pero en general uno dice, bueno, de estos puntos me quedo con aquellos que estén en D. ¿Sí? Bueno, una vez que uno tiene tenés estos puntos críticos, podés, si querés, aplicar criterio del Hessiano, ¿no? Pero la verdad es que no vale la pena, porque suponete que vos un punto le aplicás el criterio del Hessiano y te dice, es un máximo. Eso no quiere decir que es el máximo absoluto. El criterio del Hessiano te va a decir es un máximo local. Pero puede que en la región D no sea el máximo absoluto, aunque para el Hessiano sea un máximo local. En este tipo de problemas no se aplican criterios de derivada segunda. Lo que haces es coleccionar puntos críticos. Como hacer el álbum de figuritas. Tengo que coleccionar todos los puntos críticos. Claro. Entonces, la primera etapa finaliza acá. Cuando yo coleccioné, me quedé con todos los puntos críticos de gradiente igual a 0, que están en la región D. Y ahora empezamos la segunda etapa. Segunda etapa es estudio, o analizo, pongamos, analizo el borde. Solemos escribir así, al borde de la región se le pone este simbolito, como si fuera la derivada de la región. Ese es el borde. ¿Cómo hago para analizar el borde? Y para analizar el borde vimos básicamente dos posibilidades para analizar el borde. Una posibilidad es usar el teorema de los multiplicadores de Lagrange y otra posibilidad es parametrizar el borde. ¿De qué depende usar una u otra? Y no hay una regla general que te diga siempre te conviene, cuándo te conviene parametrizar, cuándo te conviene Lagrange. Eso es ensayo y error y la experiencia que hayas tenido haciendo los problemas y que te resulte más fácil.
¿Está bien? Entonces, para analizar el borde, analizar el borde, podemos o bien parametrizar el borde, o bien usar Lagrange. Un segundito. Step 2. Perdón, ¿eh? Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Sí, se abrió en la cosa de notificaciones, no sé qué toqué. Bueno, no sé, creo que no se vio nada feo. Bueno, yo les puedo dar más o menos un parámetro de qué es lo que uso yo para darme cuenta si tengo que usar Lagrange o tengo que parametrizar. Entonces, básicamente, la forma en que para mí me resulta más simple darme cuenta si tengo que usar Lagrange o tengo que parametrizar es cómo está descrito el conjunto y cómo tengo descrito el borde. Cuando el borde, entonces, en general, si el borde se describe como g de xy igual a una constante, ¿está bien? Si el borde se describe, ¿por qué? ¿Cuándo se va a describir así? Si es una elipse, si es un círculo. En todo ese tipo de situaciones, el borde me va a quedar dado, esto es lo que se llama dado con una ecuación implícita. Cuando está descrito de esta manera, entonces acá, Lagrange. Ahora, en otras situaciones, el borde no me queda descrito así. Por ejemplo, me dicen, bueno, la región D es el triángulo de vértices, y me dan los 3 puntos del vértice del triángulo. ¿Se entiende? O me dicen, bueno, mira, tu región es, la región D es, mira, está por abajo una parábola y por arriba una recta. Y esta es mi región D. ¿Sí? Si tengo descripciones que no están dadas de manera implícita, sino están dadas por curvas, entonces acá lo mejor es parametrizar. Entonces, si no, caso contrario, parametrizo. Y en muchas situaciones conviene combinar las cosas, porque a veces pasa que la región viene dada, que es lo que nos pasó acá, que teníamos que el borde estaba dividido en dos partes. Una parte del borde, que era esta, está dada de manera implícita. Porque esta parte del borde viene dada por esta ecuación. Cuando esto lo iguala a 1, tengo el borde dado de manera implícita. Y la otra De parte hecho, del borde... Julián, Sí, ahí cuando usamos esa parte, en realidad estábamos tomando toda la elipse, ¿no? Solamente sí, que pero después justamente, descartamos el... claro, uno toma todo y Claro. dice, bueno, pero de todos los puntos críticos que encuentre, me voy a quedar solos con los que estén en el lado que me importa. Y este tramo que está acá, que es un segmento, lo que me conviene hacer ahí es parametrizar. Entonces voy a repasar cómo hicimos esto de acuerdo a la estrategia que les acabo de describir. Dale. Tenemos mi función, ¿sí? Tengo mi región. La región es cerrada y acotada. ¿Qué hacemos primero? Etapa 1. Calculo el gradiente de f, ¿sí? Y para el gradiente de f lo igualo a 0. ¿Está bien? Calculo fx, calculo fi, fx, fi.
igualo a 0, y después tengo que, en este caso, me quedó infinitos puntos críticos. Eso es raro, no es algo que les va a suceder muy a menudo. Si hicieron los ejercicios de la guía, van a ver que en general son finitos, son poquitos, son 1 o 2 puntos. Sí, Es raro que les quede infinito, pero a veces pasa. en Pasa GeoGebra así, se ve bien la funciones que son función. simples pasa, pero no es lo más común. Sí. Si uno hace GeoGebra se da cuenta enseguida que tenés todo, es como una canaletita, tenés todos los mínimos ahí. Bueno, entonces, está bien, acá tenés todos estos, son todos puntos críticos. Bueno, me la banco, no importa, ya está. Los marco, en mi región los marco, acá. Todo ese es el eje X, son todos puntos críticos. En la parte pintada, ya sé que no hay más. ¿Dónde podrían aparecer nuevos puntos críticos? Los nuevos puntos críticos pueden aparecer o a lo largo de toda la elipse o en este segmento. Entonces, ahora venimos a la etapa 2. A etapa 2, el borde. Entonces, para el borde, lo que dijimos es, el borde, obviamente, naturalmente, lo vamos a tener dividido en dos, porque tengo una parte curva y una parte recta. Entonces, yo lo que elegí es la parte curva, como en la parte curva viene dada de manera implícita como una elipse, usé Lagrange. Pero no pasaba nada, podría haber parametrizado acá. Por ejemplo, una forma de haber hecho es parametrizar y decir, bueno, yo podría acá haber dicho X es 2 coseno T y es seno, un medio coseno T, perdón. No está bien, 2 coseno T. X es 2 coseno T y es seno T. Y parametrizo, entonces evalúo F en esta parametrización y T, entre dónde y dónde tiene que valgar, bueno, como tiene que pegar esa vuelta, T va desde pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2. Porque arranco desde acá, que es este primer ángulo, que es el 90 grados, hasta este ángulo que está acá, que es 270. Entonces podría perfectamente parametrizar, agarrar F evaluada en esta parametrización y hacer el estudio, y podría haberlo hecho. No pasa nada. La cosa es que en general estas cuentas suelen ser más complicadas. ¿Sí? Esto suele ser más difícil. Uno parece, uy, más fácil, mejor, me ahorro de Lagrange, tengo una cuenta más fácil. Bueno, en general las cuentas se complican y quedan ecuaciones muy difíciles de resolver. Entonces, por eso es que en general cuando el borde está dado implícitamente, mejor es usar Lagrange. Por eso existe Lagrange, porque a la larga las cuentas son más fáciles con Lagrange. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos Lagrange, hice toda la cuenta, que me hizo un poco de lío, porque soy medio tonto, me hizo un poco de lío, y lo que obtuvimos al fin del día son estos dos puntos críticos. Menos 2, 0 y 2 tercios, 8 novenos. El menos 2, 0 ya lo tenía de antes, porque son partes del eje X. Este ya lo estaba. Y este otro, 2 tercios, 8 novenos, ¿por qué lo descarto? Si bien está en elipse, no está en la parte de mi región D, porque la región D es con X negativo. Entonces, como este punto no está en la región, lo descarto. ¿Qué es la última parte que me quedó? La parte del borde, que corresponde a X igual 0, el eje Y. Entonces, ese es un segmento, ese lo que hice fue parametrizarlo. ¿Cómo se parametriza el segmento? 0 y. Esta es la parametrización del segmento. 0 y con y entre menos 1 y 1. Y ahora es un análisis muy simple, porque es un análisis, tengo una función cuadrática, la tengo dibujada acá, y esta función cuadrática uno mira y dice, bueno, el mínimo lo alcanzo en 0, y el máximo lo alcanzo en menos 1 y 1. Entonces, esto me da 3 puntos. Y igual a 0, y igual a 1, e y igual a menos 1. Son los 3 puntos que están acá.
y igual a 0, y igual a 1, y igual a menos 1. Y x0 porque estaba sobre el eje y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El 0, 0 ya lo tenía de antes, el 0, 0 está contenido acá. Son estos cuando x es igual a 0, ya lo tenía. Pero me aparecieron, estos dos son nuevos. Estos dos sí son nuevos. El 0, 1 y el 0 menos 1. Entonces, cuando uno terminó de analizar todo, dice, bueno, ¿quiénes son todos los puntos críticos que encontré? Son todos estos. Todo el eje X y estos dos puntos extra. Evalúo F en todos mis puntos críticos y veo que sobre todos los del eje X valía lo mismo, valía 1, y sobre los otros dos vale lo mismo y vale 3. Digo, bueno, ¿en dónde me dio más grande? Acá, en estos dos, 3. Esos son máximos. ¿Dónde me dio más chico? Acá, me dio 1. Esos son mínimos. Listo, terminé. Profe, ¿Se entendió? entendí todo el razonamiento muy bien, pero estoy un poco flojo con las cuentas. Cuando sacaste las derivadas parciales de X y de Y para saber los puntos críticos dentro de la región, ¿cómo es Bien. que llegaste a concluir que era X, 0? Sé que es solo entender las cuentas, pero no me está saliendo. Míralo porque es fácil. Primero, calculo las derivadas parciales, f sub x. Eso es, tomo la fórmula de f y la derivo respecto de x, ¿no? La parte de acá abajo no tiene x, es 0, y cuando derivo esta parte respecto de x me da y cuadrado, que es esto que está acá. Sí. Bueno, después calculo fi. ¿Cómo calculo fi? La derivada de este primer término respecto de y es x por la derivada de y cuadrado, que es 2y. Entonces me quedó 2xy. Después derivo esto respecto de y me quedó 4y. Sí, hasta ahí todo bien. Bien. Entonces, bueno, cuando igualo la primera derivada parcial a 0, ¿esto qué quiere decir? Si esto es igual a 0, quiere decir que y es 0, porque la única forma que y cuadrado sea 0 es que y sea 0. Y por el hecho de que no está la X ni siquiera queda libre. Claro, porque si vos mirás la segunda ecuación, cuando y es 0, la segunda ya vale 0, no importa cuánto valga x. ¿Está bien? Si y es 0, esto me da 0. X puede valer menos 1, 2, 8, lo que valga x, no importa. Cuando y es 0, 0 por lo que venga es 0. Claro. Sí. Es por la fórmula esta particular. Si en esta fórmula no estuviera este término, no estuviera multiplicando un y no, tengo esa ecuación que tengo que resolver. Es esta ecuación particular porque justo me aparece un y multiplicando. Ok. ¿Está bien? Claro, en general. En general te va a quedar un sistema donde vos vas a encontrar un punto o 2 puntos. No te va a quedar mucho. Este es un caso muy particular. Claro. ¿Está bien? Claro, entonces que la segunda coordenada sea 0 se deduce, digamos, de la derivada parcial con respecto a X. Y Claro, después se aplica eso en la segunda, digamos. pero es este caso particular, te repito. Si vos haces muchos de los otros problemas que hay, vos escribís f sub x igual 0, f sub igual 0 y te queda un sistema que tenés que resolver. Ah, ok. ¿Está bien? Y lo más Ok, probable es que en ese sistema tengas una solución o dos soluciones, no es que tengas infinitas, es raro que tengas infinitas. ok. Sí, creo que sí, ya entendí. Es como que ese fx y fi es en realidad un sistema. Exacto, Ok. exacto. Ok. Y después no me quedó muy claro cómo es que cuando viste el borde en x igual 0, Sí. te salió 1 y 0 y 0 menos 1, puede ser. Eso es porque también en este caso, ¿dónde estábamos acá? Acá. Cuando estás en el borde, x igual 0, Sí, ahí yo derivadas. evalúo en x igual 0, que es la parametrización de ese borde.
Sí, Cuando evalúo f de f en 0i, me queda esta parabolita. sí. Esta parabolita la tengo dibujada acá. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? Esta parabolita donde alcanza el máximo y el mínimo. A ver, un segundo. Juaní. ¿Hola? Sí. Sí, ahí voy. Un minuto. A ver, termino en un minuto y ya voy al grupo grande. Dale. Me está diciendo Juani que ya terminó el otro grupo, así que ahora vamos para ahí unirnos. Pero entonces, fíjate que en este intervalito, la parabolita tiene este gráfico, y yo me pregunto, en este gráfico, la parabolita, ¿dónde alcanza el máximo y dónde alcanza el mínimo? Bueno, el Claro, máximo ok. lo va a alcanzar acá, en igual 0. Ese no sería el mínimo. El mínimo. El mínimo en igual 0. Y el máximo en este punto y en este punto, que es igual Ah, 1 ok. o igual menos 1. Ok, me había perdido la parte esa de ver la parábola. Ahí, ahora sí me quedó clarísimo. Bueno, genial. Bueno, volvemos ahora. Esperen que tengo que hacer acá, para volver tengo que hacer así. El zoom lo tengo acá. Y acá tengo que dejar de compartir. Ahí estamos. Y volvemos entonces al grupo grande. Sección de grupos. Cerrar todas las sesiones.